Hola y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. Soy Alejandro Moya, médico especialista en medicina de emergencias y hoy estaré con ustedes durante esta entrega. En esta ocasión hablaremos en los próximos minutos de un tema que, aunque es bastante frecuente, puede causarnos problemas si no tomamos en cuenta algunos puntos claves en relación a su presentación y diagnóstico. De hecho, decimos que es una patología que con frecuencia no cumple las reglas de presentación clínica y diagnóstica y con esto pues puede convertirse en una entidad que nos cause problemas durante su presentación en el servicio de emergencias. Es por esto que en los próximos minutos hablaremos un poco acerca de la apendicitis aguda. De antemano, gracias por acompañarnos. La apendicitis aguda es la emergencia abdominal más común. Puede ocurrir a cualquier edad, pero se presenta con mayor frecuencia durante la segunda década de la vida. La apendicitis tiene un predominio masculino con un riesgo de por vida del 9% en hombres y del 6% en mujeres. Desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros podemos decir que ocurre cuando hay una obstrucción de la luz apendicular, ya sea por un fecalito, un tumor, una infección o una hiperplasia de los folículos linfoides. Los síntomas clásicos de la apendicitis incluyen dolor que es inicialmente vago y de predominio periumbilical, seguido de un dolor parietal mal localizado en el cuadrante inferior derecho. Solamente el 50% de las personas va a presentar estos síntomas clásicos. Lamentablemente, en el otro 50%, la apendicitis puede ser difícil de diagnosticar. El dolor de la apendicitis no siempre ocurre en el cuadrante inferior derecho. Los pacientes con algunas anomalías congénitas pueden presentar dolor abdominal en el lado izquierdo. Si bien es cierto, la mayoría de los pacientes con malrotación del intestino medio o situs inversus totalis se diagnostican en el primer mes de vida, pero algunos de estos pacientes no se diagnostican hasta que presentan una apendicitis aguda de características totalmente atípicas. Por ejemplo, la apendicitis retrocecal puede causar dolor en el cuadrante superior derecho. Los apéndices retrocecales se encuentran hasta en un 65% de la población. El rango varía entre 26 y 65%, lo que va a llevar a un patrón totalmente diferente de inflamación y por ende un cuadro clínico totalmente diferente a lo que la literatura describe como presentación clásica. Los abscesos apendiculares pueden desarrollarse en el espacio pararrenal. En estos casos puede desarrollarse también en las canaletas retrocólicas o paracólicas o incluso se han descrito en la literatura abscesos en la zona subhepática secundaria a la ruptura de un apéndice no diagnosticado de manera oportuna. En raras ocasiones, los pacientes con apendicitis aguda pueden presentar dolor torácico o incluso dolor epigástrico. De hecho, que los pacientes con hernia diafragmática congénita no diagnosticada pueden tener un apéndice inflamado en la cavidad torácica, que incluso puede llegar a presentarse como un cuadro de dolor torácico intenso. Es importante destacar también que hay tres poblaciones específicas de pacientes que tienen más probabilidades de presentar un dolor atípico por apendicitis. Estas poblaciones son las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años de edad y los pacientes adultos mayores. Sabemos que la apendicitis aguda es la emergencia abdominal no obstétrica más común durante el embarazo. Los pacientes pueden reportar dolor epigástrico ardiente, cambios en el hábito intestinal, dolor rectal o incluso dolor vaginal como parte de los síntomas de presentación de esta enfermedad. Las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal inespecífico muchas veces pueden atribuirse a los efectos propios del embarazo, sobre todo si la paciente se encuentra en el primer trimestre, y con esto pues llevar a la misma a un diagnóstico tardío. Si las pacientes se encuentran en el tercer trimestre, el apéndice se encuentra más arriba en el abdomen y las pacientes pueden quejarse de dolor en el flanco derecho o en el cuadrante superior derecho. En este caso, el uso del ultrasonido tiene una sensibilidad del 67% al 100% en las diferentes series para el diagnóstico de apendicitis, sobre todo si se logra visualizar el apéndice. Cuando no se visualiza el apéndice en estos ultrasonidos, lo que se recomienda es realizar una resonancia magnética nuclear. El riesgo para el feto aumenta si hay retraso en el diagnóstico y si el apéndice se perfora, la pérdida fetal o la probabilidad de que el producto se pierda ronda hasta un 30%.
en comparación con aquellos casos en donde se realiza un diagnóstico oportuno que ronda más o menos un 5% de posibilidad de pérdida del producto. ¿Y qué pasa en los niños? Los niños pequeños con apendicitis se presentan de manera diferente a los adultos. Los bebés pueden tener solo letargo y distensión abdominal, mientras que los niños más pequeños generalmente lo que van a presentar es vómito y diarrea que pueden atribuirse con frecuencia a un síndrome viral. Más de 2/3, aproximadamente un 70% de los niños menores de 3 años se van a perforar dentro de las siguientes 48 horas debido a un diagnóstico tardío. Además, otros 2/3, aproximadamente un 67% de los casos de apendicitis aguda en niños pequeños no se logra diagnosticar durante la visita inicial a un médico. Los exámenes abdominales repetidos van a ayudar al diagnóstico y sobre todo informar a los padres acerca de cuándo reconsultar y qué signos de alerta o signos de alarma deben de estar vigilando en el niño para decidir en qué momento regresar al hospital es importantísimo. Sobre todo, también debe de orientarse a los padres que si el dolor se focaliza hacia la fosa ilíaca derecha o si hay una falta de resolución de los síntomas, deben de consultar lo más pronto posible nuevamente al servicio de emergencias. Si existe preocupación de una apendicitis aguda en un niño o una mujer embarazada, se recomienda realizar o una ecografía al pie de la cama del paciente o un ultrasonido de abdomen formal para visualizar el apéndice. Si en caso de que no logramos visualizar el apéndice mediante el uso de la ecografía, el siguiente estudio recomendado es la resonancia magnética. Cuando el apéndice se ve en la resonancia magnética, existe una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% para el diagnóstico de apendicitis aguda. Si usted no dispone de una resonancia magnética, debe de solicitar una interconsulta con el cirujano lo más pronto posible, sobre todo si la anamnesis, los estudios clínicos y la exploración física nos hacen sospechar la presencia de este diagnóstico. La tomografía axial computarizada, con su riesgo concomitante de radiación ionizante, puede ser una opción para el diagnóstico definitivo tanto en embarazo como en niños, aunque los riesgos y beneficios siempre van a tener que discutirse con los padres del paciente o con la paciente y pues interconsultar a los grupos de médicos necesarios, por ejemplo ginecólogos o por ejemplo pediatras, con el fin de consensuar cuál va a ser el estudio de elección para el diagnóstico de esta patología. Finalmente, tenemos que tener muchísimo cuidado con los adultos mayores. La apendicitis aguda representa el 7% de los dolores abdominales en el paciente adulto mayor que acude en el servicio de urgencias. Muchas veces creemos que los pacientes por arriba de los 80 años no pueden tener un cuadro de apendicitis aguda y resulta ser que no solamente es bastante frecuente en este grupo etario, sino que además su presentación clínica es mucho más variable y puede generar un estado de confusión en el médico debido a que estos adultos mayores no van a presentar la sintomatología clásica que sí presentan las poblaciones un poco más jóvenes. Además, estos pacientes a menudo tienen múltiples condiciones comórbidas que pueden oscurecer la posibilidad de realizar un diagnóstico oportuno. Menos de la mitad de los pacientes mayores de 60 años presentan dolor abdominal típico migratorio. En cambio, estos pacientes van a tener un dolor abdominal vago o generalizado. También, estadísticamente, se ha demostrado que estos pacientes se presentan al servicio de emergencias mucho más tarde durante el curso de la enfermedad que las personas más jóvenes, lo cual lleva a tasas más altas de perforación y a mayor cantidad de complicaciones. Los estudios indican que la mayoría de los pacientes de edad avanzada con apendicitis aguda ya habrán perforado al momento de la intervención quirúrgica. Esto da como resultado que el riesgo de morbimortalidad sea mucho más alto en comparación con aquellos pacientes de edad más joven. En este punto también es importante mencionar que la tomografía axial computarizada se considera ampliamente como la primera línea diagnóstica para evaluar a los pacientes adultos mayores cuando se sospecha una apendicitis aguda. En esta población hay una serie de otros diagnósticos potencialmente mortales que pueden detectarse con la tomografía axial computarizada, como por ejemplo el aneurisma de aorta abdominal, la disección de aorta, la pielonefritis aguda o la diverticulitis, entre otros. Y por lo tanto, este estudio pues tiene una alta rentabilidad
y los riesgos a largo plazo de la radiación son mucho menos preocupantes que en poblaciones más jóvenes. Para llevarse a casa es importante recordar que solo el 50% de los casos de apendicitis aguda se presentará con el clásico dolor periumbilical que migra hacia la fosa ilíaca derecha. Los pacientes con anomalías congénitas, canaletas retrocólicas, paracólicas y algunas otras características como por ejemplo apéndices largos o apéndices retrosecales pueden presentar dolor en otros sitios que no necesariamente siguen las recomendaciones clínicas características descritas en la literatura. Las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y los adultos mayores son poblaciones específicas en las que se pueden esperar presentaciones atípicas de la apendicitis y por lo que tenemos que tener una amplia sospecha diagnóstica en estos grupos etarios y realizar los estudios oportunos para poder llegar a un diagnóstico adecuado y no retrasar la intervención quirúrgica en estos pacientes, lo cual puede generar complicaciones no deseadas en el corto y mediano plazo. Nuevamente, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y les recuerdo una vez más visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com en donde encontrará más perlas educativas acerca de la medicina de emergencias, así como también otra gran cantidad de cursos para continuar su formación académica. Nos vemos pronto y hasta la próxima.